Buenos días, súper bienvenidos, súper bienvenidas a esta sala de capacitación, equipo. Vamos a promover en el grupo para que más personas se vayan uniendo al club de lectura. Maravilloso club de lectura que nos enseña tanto, ¿cierto? Mirley, muy buenos días, Merle, Edwin, vamos a promover en el grupo. Y bueno, pues ayer iniciamos ese club de lectura hablando un poquitico de lo que es la sabiduría de la inteligencia y la importancia de saber usar las dos, de saber combinar las dos, de ir una de la mano de la otra, entendiendo los significados, porque pues si nosotros realmente queremos salir de esa matriz, si nosotros realmente queremos elevar nuestra conciencia y tener un mejor ser, ¿cierto? Evolucionar como individuos, pues debemos saber con qué estamos tratando, con qué estamos lidiando, que nos construya, ¿cierto? No saber por saber, sino adquirir conocimiento para ponerlo en práctica, para avanzar, ¿cierto? Entonces quedamos en que la sabiduría es la adquisición de conocimiento para resolver problemas, para tener muy buena capacidad de resolución de problemas. Y pues en un concepto más básico, la inteligencia es saber tomar decisiones en los momentos oportunos, ¿cierto? No es ser el más conocedor de un montón de saberes, sino más bien con lo que se sabe, saber resolver problemas, ¿cierto? En los momentos oportunos, saber tomar decisiones en los momentos oportunos. Buenos días, buenos días. Bueno, pues súper bienvenida, Irene. Entonces, hoy quiero recalcar esa parte, ¿cierto? Y decirles que este libro que estamos leyendo es demasiado importante porque, pues, conociendo un poquito de lo que significa la sabiduría, que es saber vivir bien, ser feliz, bien, ser muy feliz con lo que se sabe en el momento, con lo que se es en el momento, ¿cierto? Saber estar en bienestar con lo que somos y tenemos ahora, sin llegar al conformismo, ¿cierto? Sin limitarnos. Entonces, pues hoy quiero hablarles un poquitín, antes de empezar, mientras los demás se van uniendo, de que el sabio puede vivir incluso en este mundo que está como tan al revés, tan volteado patas para arriba. El sabio puede vivir incluso viviendo señalado, ¿cierto? Incluso con críticas, incluso con juzgamientos, incluso con reproches, ¿sí? Porque el sabio entiende que la persona habla desde su ser. Lo aprendimos con los cuatro acuerdos. Entonces, por eso es muy importante que seamos nosotros parte de ese mundo que no se iguala, que no pelea, que no critica, que no condena, que no juzga, ¿cierto? Y de ahí la importancia de llegar a estos espacios a realmente quedarnos con algo, que se nos quede algo en nuestra cabeza y que lo podamos poner en práctica. Bien, porque la sabiduría nunca ha sido valorada, ¿cierto? Ha sido más bien, bienvenido, Jonathan. La sabiduría ha sido más bien como transitada, como comparada con una persona inocente, ¿cierto? Con la inocencia, como con fragilidad intelectual, como con mucha vulnerabilidad hacia lo externo. Y es todo lo contrario. La persona sabia, el sabio, es muy fuerte porque sabe vivir con lo que tiene, ¿cierto? Y recibe de acuerdo a, como se dice acá en Colombia, no sé si lo han escuchado, las patadas se reciben de acuerdo al burro. No sé, bueno, acá en Medellín a veces lo decimos. Entonces, dependiendo del burro que las mande, ¿cierto? Que las dé. Entonces, el sabio sabe a qué le hace caso omiso y a qué le presta atención, ¿cierto? Porque aprende a vivir con lo que es, con lo que tiene y no interrumpe su vida por las críticas de otro, los señalamientos de otro. Por el contrario, bueno, la sabiduría entonces quedamos en que la sabiduría se puede entrenar. No nacemos sabios, pero podemos entrenarnos para ser sabios. Por el contrario, la inteligencia ha sido valorada toda la vida, ¿cierto? Entre más inteligente, pues más, más imagen pública. Ay, ese hombre como es de inteligente, ese presidente como es de inteligente, fulanito de tal como es de inteligente. Y la asociamos directamente con la adquisición de riqueza, ¿cierto? O la capacidad de influir sobre los otros. Esas son las dos inteligencias que más se promueven. La capacidad de influir sobre las personas y tener riqueza.
Entonces viene muy al lugar que nosotros sepamos realmente si estamos siendo inteligentes, ¿cierto? Y estamos actuando conforme a lo que sabemos o nos estamos convirtiendo en sabios y estamos aprendiendo a valorar lo que tenemos, ¿cierto? Aprendiendo a vivir felices con lo que somos y conforme a eso, pues se nos va a dar más, ¿cierto? Porque sabiduría sin inteligencia nos limita, pero sabiduría con inteligencia nos vuelve vastos, prósperos, abundantes. Bien, entonces, bueno, pues vamos a entrenar esa sabiduría con un 1% diario es suficiente. Podemos empezar una hora haciendo mantras de agradecimiento, oraciones de agradecimiento y después un día, entonces una hora, todos los días, después subimos a un día, ¿cierto? Que todo lo que nos ocurra, que me golpeé el dedito pequeño, como dice por ahí Bobadilla, me golpeé el dedito pequeño, gracias porque me golpeé el dedito pequeño, bendito dedito pequeño, ¿cierto? Por todo, agradecer por todo, ¿cierto? Porque todo sucede por algo, tiene un motivo, una razón de ser. No creo en las coincidencias, creo en las diosidencias. Entonces, pues bueno, vamos a poner eso en práctica. Los que puedan van promoviendo en el grupo para que más personas se sumen, para que continuemos con la lectura. Entonces, si nosotros procuramos ser mejores en agradecimiento todos los días una hora, después un día y durante 40 días, alcanzamos esa iluminación, se logra la iluminación que realmente queremos para vivir felices con lo que hay. Porque el que agradece lo poco, agradece lo mucho. Y nosotros estamos buscando mucho, ¿cierto? Estamos buscando vivir en abundancia, estamos buscando vivir prósperos. Por eso hay que agradecer lo que hay, para que conforme al agradecimiento que estamos teniendo, pues vaya llegando. Voy a empezar a compartir mi pantalla. El que quiera compartirnos algo, una vivencia, eh, que nos quiera contar, no sé, algo que le haya ocurrido, de acuerdo pues a lo que estamos hablando, ¿cierto? Estamos aprendiendo con este libro a cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Por eso traigo a colación esos términos, porque a veces no los entendemos. Entonces es muy, muy importante, muy relevante. Vamos en la página 88, la regla número 2. Sí, así. Bien. Ah, bueno, ahí terminaba. El valor de la sonrisa. Regla número 2, sonría. 3, si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Allá por 1898, en Rockland Country, Nueva York, ocurrió un hecho. A ver, que esto me está tapando por acá. Ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Jim Farley fue al establo para enganchar su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve, el aire era frío, no se ejercitaba al caballo. Buenos días, Juan Carlos, bienvenido. No se ejercitaba al caballo desde hacía días y cuando se lo llevaba al abrevadero, se encabritó juguetosamente, juguetonamente. Tiró un par de coces, no sé qué es, coces al aire, bueno, tiró un par de coces al aire, bueno, deben ser patadas, y mató a Jim Farley. La aldeabuela de Stony Point tuvo pues aquella semana dos funerales en lugar de uno. Esa es la buena. Jim Farley dejó en el mundo de su viuda y en el mundo su viuda y a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor, Jim, tenía entonces 10 años y fue a trabajar en un horno de ladrillos, a acarrear arena y volcarla en los moldes y dar vuelta los ladrillos para secarlos al sol. Este niño, Jim, no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero con su humor de irlandés poseía especial talante para gustar a la gente. De modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar los nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria, pero antes de cumplir 46 años de edad
4 universidades le habían acordado grados honorarios. Wow. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general de Correos de los Estados Unidos. Yo entrevisté una vez a Jim Farley y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo. Y le contesté, no hagas bromas. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. Entiendo, respondí, que recuerda usted el nombre de pila de 10.000 personas. No, se equivoca usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de 50.000 personas. Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Jim Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar los nombres. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona, averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el matiz de sus opiniones públicas. Tenía todos estos hechos en la memoria y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijos y por las plantas de su jardín. No extraña, pues, que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses, antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Jim Farley escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y del noroeste. Luego subió a un tren y durante 19 días recorrió 12.000 millas en 20 estados viajando en tren, coche, automóvil y canoa. Solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida y conversar con ellas, francamente, llanamente. Luego emprendía otra etapa de su viaje. Tan pronto como estuvo de regreso en el este, escribió a un hombre de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas con quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres, y cada persona de esa lista, Farley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal. Wow. Una carta personal del gran personaje que la dirigía a querido Bill o querida Jane y firmaba simplemente Jim. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la tierra. Si se recuerda ese nombre y se lo pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy afectivo, muy efectivo. Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Dios mío, ¿saben por qué pasa muchas veces eso? A veces ni siquiera es porque no prestamos atención. Estamos en el mundo de la inmediatez, ¿cierto? En el mundo del TikTok, TikTok, el mundo de la inmediatez, el mundo en que todo va a la velocidad del rayo, ¿cierto? Y para el ser humano, adaptarse a esa velocidad ha sido un reto, ha sido un reto. Y la sociedad vive así, ¿cierto? Scrolleando todo el tiempo, rápidamente. Neurocientíficamente, el cerebro se debe concentrar en algo 23 minutos mínimo para poder agarrar ese conocimiento. De lo contrario, cuando hacemos y no scrollear o estamos haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, el prefrontal se apaga porque no hay concentración en absolutamente nada. Por eso, eh, se me va este señor de Padre Rico, Padre Pobre. Robert Kiyosaki y Donald Trump dicen tanto de enfocarse, enfocarse y no perder el enfoque y no perder el enfoque. Porque a veces pensamos que estamos prestando atención a lo que estamos escuchando, pero estamos mirando otras imágenes. Es imposible que el cerebro del ser humano escuche y vea algo diferente al mismo tiempo. Hay un conflicto. Diferente a escuchar y pues estar haciendo algo mecánico como barrer, trapear, que ya es algo mecánico, como cepillarse, como peinarse, que ya es algo mecánico, ¿cierto?
Pero si estoy escuchando el club de lectura y mientras tanto estoy viendo las noticias, o estoy viendo un partido de fútbol, o estoy viendo una película, ni allá ni acá. Creemos que estamos entendiendo de los dos y el prefrontal se apaga y al siguiente día ni se acuerda de la película ni se acuerda de lo que escuchó en el club de lectura. Eso pasa por el mundo de la inmediatez en el que nos estamos moviendo ahora. Entonces, búsquenlo neurocientíficamente, hay que concentrarse por lo menos 23 minutos, ¿cierto? Entonces tú entras y si ya llevas 23 minutos concentrado en el club de lectura, el prefrontal se enciende y el conocimiento se queda y de esa manera podemos utilizarlo para nuestro beneficio, ¿cierto? Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por eso muchas veces nos dicen el nombre y nosotros como que, ¿cómo fue? ¿Qué dijo? Fue madre. Por ejemplo, para mí el nombre de Mirta es nuevo, no sé si Mirta ya está con nosotros, es un nombre completamente diferente y me costó, aunque es pequeñito y cortico, es imposible, jaja, lo he intentado en otras cosas y no funciona. A veces dicen, no, es que las mujeres sí pueden hacer de todo. Acuérdese dentro de 8 días qué pasó el domingo anterior. No es así como dicen. Hay unos que tienen esa, hay excepciones en todo, ¿cierto? Por ejemplo, mi hijo, a veces uno piensa que no está prestando atención y lo ve uno haciendo sus vainas y al rato dice, mamá, esto y esto. Y yo, pero usted no estaba ahora en tal cosa, ¿cierto? Estaba prestando atención. Pero el porcentaje más alto de la población se nos dificulta, ¿cierto? Entonces, por estar en ese mundo a las carreras, con ese mundo del TikTok, a veces olvidamos los nombres, así prestemos atención en el momento. Me pasa, me pasa. Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, yo organicé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las dactilógrafas francesas, con poco conocimiento de inglés, escribieron los nombres y naturalmente cometieron muchos errores. Un hombre, gerente de un gran banco norteamericano en París, me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. Furioso porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de intentar aprenderlo, deciden ignorarlo o llaman a esa persona por un apodo más fácil. Sid Levy visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papadopoulos. Todos lo llamaban Nick Levy, nos contó. Hice el esfuerzo especial de aprender el nombre y pronunciarlo varias veces a solas, antes de ir a verlo. Cuando lo saludé, llamándolo por tu nombre completo, buenas tardes, señor Nicodemus Papadopoulos. El hombre quedó asombrado. Durante lo que parecieron varios minutos, no me respondía nada. Por último, con lágrimas corriendo por las mejillas, me dijo, señor Levy, en los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo. ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnegie? Se le llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían de este tema mucho más que él, pero sabía cómo manejar a las personas. Y eso fue lo que lo enriqueció. Al comenzar su vida demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, el niño allá en Escocia cazó una coneja. De niño allá en Escocia cazó una coneja. Bien pronto tuvo toda una cría de conejitos y nada con qué alimentarlos. Pero se le ocurrió una idea brillante. Dijo a los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar los conejos, bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados y Carnegie jamás lo olvidó. Años después, ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edgar Thompson era entonces presidente del ferrocarril y Andrew Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos a la que puso el nombre de Edgar Thompson, trabajos de acero. Wow.
No es difícil adivinar a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en la venta de vagones dormitorios, el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de transportación en la cual dominaba Andrew Carnegie luchaba contra la compañía en que dominaba Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer los vagones dormitorios al ferrocarril Unión Pacífico. Rebajaban los precios y destruían toda probabilidad de beneficios para la firma que obtuviera el negocio. Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver, cada uno por su cuenta, al directorio del ferrocarril. Una noche se encontraron en el hotel Nicholas y Carnegie. Buenas noches, señor Pullman. Pullman, ¿no le parece que estamos procediendo como un par de tontos? ¿Por qué? Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía. Una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación, en lugar de la pugna entre los dos intereses. Pullman escuchó atentamente, pero no quedó del todo convencido. Por fin preguntó, ¿qué nombre tendría la nueva firma? Pues Pullman, Palace Car Company, por supuesto. Se le iluminó el rostro a Pullman. Venga a mi habitación, dijo. Vamos a conversar el asunto. Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se vanagloriaba de que cuando tuvo personalmente a su cargo los altos hornos jamás se declaró en ellos una huelga. Beton Love, presidente del Banco Texas, Commerce Banchares, cree que cuando mayor es una corporación, más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres, me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movedizas. Yo tengo que asistir continuamente a un banco, al banco agrario, y hay un señor que me llama por mi nombre. Y de verdad que sí se siente así bonito, porque es muy esporádica a la vez, ¿cierto? Una vez al mes, y el señor se acuerda de mí, y es lo más de formalito. Karen Kirsch, de Ranchos Palos Verdes, California, asiste de vuelo de la TWA, asistente de vuelo de la TWA, se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender y usar esos nombres al servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio, tanto a ella como a su aerolínea. Un pasajero describió, desde hace tiempo no usaba la TWA para mis viajes, pero en adelante no pienso viajar por otra compañía. Me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada y eso es importante para mí. Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier cosa. Hasta el viejo P.T. Barnum, tan mundano, tan rudo, decepcionado porque no tenía hijos, que conservara su apellido, ofreció a su nieto C.H. Slay 25 mil dólares si se agregaba el nombre de Barnum. Bueno, pues todavía hay personas que se sienten muy orgullosas de los apellidos, pero sabemos que en este mundo de la inmediatez y de agendas perversas que se han adoptado después de los años 80, la gente se cambia el nombre y hasta el apellido. Yo no sabía, y hace poquito me contaron, que ya uno puede invertir los apellidos. Si no quiere el del papá, pone el de la mamá y ya está. Y va a la notaría, no sé dónde es que va, y lo cambian. Tengo varias amigas, una amiga que se llama Lady Joanna y se cambió el nombre por Sara. Tengo también una amiga que me dijo, no, yo no quiero el nombre, el apellido de mi papá. Buenos días, Oscar. Y se cambió el nombre, el apellido del papá, y entonces ahora firma simplemente con su nombre y el apellido de su mamá. Entonces, por eso digo que hay muchísimas cositas de los libros que hay que verlas con ojo crítico porque pues eso aplicaba en su tiempo, todavía, ¿cierto? Y hay nombres
relevantes y apellidos relevantes que se mantienen. Adelante, Merle. Buenos días, Vivi. Buenos días, equipo. ¿Cómo amanecieron? Bueno, es que cuando uno tiene contacto con una persona y la llama por su nombre, uno valida la existencia de esa persona. O sea, fortalece también como el lazo social que hay con la otra persona. Eh, Cuando ese ejemplo que pones que vas al banco y esa persona te llama por tu nombre, o sea, tú te sientes honrada porque a pesar de que no vas al banco regularmente, hay una persona que te identifica y ya tú no quieres cambiarte de banco porque ahí te tratan súper bien, ¿sí me entiendes? O sea, creas lazos, fortalece la vida social de las personas. Hay una serie que me estoy viendo, tú sabes, siempre uno está cavilando en el mundo del televisor y cómo se llama, ¿cómo es? Bueno, hay una serie ahí toda chévere. Y cada vez que habla una persona con la otra, la llama por el nombre al final. Eh, y me parece chistoso. Y yo dije, "Mm". O sea, resalta eso, lo que tú dices, que mantienen siempre identificando el nombre de la persona. Uno cuando le dice el nombre a la otra persona, valida su identidad y crea una conexión humana profunda. O sea, crea confianza y además de eso muestra respeto por la otra persona, sobre todo cuando son personas mayores. Las personas mayores dicen, wow, esa jovencita o ese jovencito, mira, trata con mucho respeto porque son valores humanos que es, ¿cómo es? Con el transcurrir del tiempo como que se van perdiendo, pero sí es bueno tener en cuenta que todo es, aunque es algo muy mínimo, como que algo muy chiquito, fortalece mucho las relaciones y me gusta, o sea, es muy bueno. Se me olvidó el nombre de la película, pero bueno. ¿De qué se trata? A ver si. Es una película, Valle Salvaje. Al final, cuando están hablando, es una serie toda ahí chévere de los años de UPA. Entonces, Sí. siempre mencionan el nombre de la persona. Si tú estás hablando, o sea, el personaje está hablando con la otra, dice, lo que pasa es que pasó esto y tú dijiste aquello. ¿Te das cuenta, Viviana? O sea, al final siempre recalcan el nombre de la persona, me parece chistosísimo. Pero en realidad en las relaciones humanas es súper importante. Se ha tomado como estrategia, como dice el libro, por ejemplo, para poner los nombres o los apellidos a los edificios. No, el edificio, no sé qué, mándame ¿cómo es? Un domicilio al edificio tal, o sea, siempre identifican los nombres y por lo general le están haciendo o están honrando un familiar, alguna persona que fue ilustre en el pueblo, ¿ya? Entonces eso, data de hace mucho tiempo. Gracias, Vivi. A ti, muchísimas gracias. Pues claro, es supremamente importante, realmente es muy importante. Por eso esta parte número 3 es toda como dirigida a que seamos conscientes, prestemos suficiente atención y mire lo que hacía él, ¿cierto? Lo que hacía Carnegie era que repetía el nombre, porque es que sucede que uno lo escucha una vez y claro, como estamos en este mundo de la inmediatez con un montón de agendas que promueven lo rápido, lo que, ¿cierto? Como vemos en las noticias. Entonces se estrelló un avión por allí, ganó fútbol furanito, una bomba en un tren, un montón de cosas, un mitote gigantesco que permite que no nos enfoquemos en absolutamente nada. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay que sobrepasar esas agendas, hacer caso omiso de la información que realmente es irrelevante. Y cuando estemos conversando con alguien o nos presenten a alguien, pues estar muy atentos del nombre. Yo lo recalco mucho porque yo he tenido que hacer ahí un énfasis importante porque para mí era, incluso no sé si se acuerdan que confundía a Merle con Mirley, porque sí ha sido un detallito que me ha tocado, me ha costado corregir.
justamente por eso, porque en este mundo de que ay, todo es para allá, ya, ya, ¿cierto? Entonces, hola, ¿cómo estás? Sí, gracias, muy bien, chao. Y entonces sí lo he estado poniendo, le he estado prestando muchísima más atención a eso porque sí, es muy importante. Imagínense, si yo me siento bien, ¿cómo no voy a hacer sentir bien a la otra persona, ¿cierto? Cuando me hablan a mí por mi nombre. Bueno, durante siglos, los nobles y magnates mantuvieron a artistas, músicos y escritores con tal que estos les dedicaran sus creaciones y todavía, ¿cierto? Todavía usan mucho, eso lo he escuchado muchos en los vallenatos, ¿cierto? Para mi compadre, no sé quién. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no puedan allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad, como el caballero Trump, ¿cierto? La Torre Trump, la inmortal Torre Trump en el Central. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lenox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Altman y J. P. Morgan, y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoraron los nombres de los donantes. Hasta el día de hoy, todos estos apellidos, estas familias, ponen por encima de cualquier cosa la la importancia de sus apellidos, ¿cierto? Las 9 familias poderosas del mundo, Carnegie, Rockefeller, Rothschild, entre otras. Bush. Muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron a donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesarios para concentrar y repetificar nombres indeleblemente en la memoria. Se disculpan diciendo que están demasiado ocupados, pero seguramente no lo están más que Franklin D. Roosevelt, quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en contacto. Wow. Por ejemplo, la organización Chrysler construyó un automóvil especial para el señor Roosevelt, que no podía usar un auto corriente por tener paralizadas las piernas. W. F. Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa Blanca. Tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata la experiencia, su experiencia. Enseñé al señor Roosevelt cómo se maneja el automóvil, con muchos detalles inusitados, pero él me enseñó mucho más acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca, el presidente se mostró muy simpático y animoso. Me llamó por mi nombre, me hizo sentir cómodo y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba. El automóvil estaba construido de manera que se lo pudiera manejar exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo, creo que es maravilloso. Todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empieza a andar. Y se lo puse y se lo puede dirigir sin esfuerzo. Es notable. No sé cómo lo han podido hacer. Me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona. Cuando los amigos y allegados del presidente admiraron la máquina, el señor Roosevelt dijo en mi presencia, señor Chamberlain, le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche. Es espléndido. Admiro el radiador, el espejo retrospectivo especial, el reloj, el faro especial, el tapizado, la posición del asiento del conductor, las valijas especiales en el compartimiento de equipaje con sus iniciales en cada una. En otras palabras, notó todos los detalles que, según sabía él, me habían preocupado más. Se esforzó por hacer notar todos los detalles, todos esos detalles a la señora de Roosevelt, a la secretaria de Trabajo, señorita Perkins, y a su secretario. Hasta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca, a quien comunicó, George, tendrás que cuidar especialmente esas valijas. Terminada la lección que le di para manejar el coche, el presidente se volvió a mí y dijo, bueno, señor Chamberlain, hace 30 minutos que hago esperar a la Junta de Reserva Federal, wow, que creo que haría bien en volver a mi trabajo. 30 minutos elogiando al señor Chamberlain. Yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt.
no habló con el presidente, ni no habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre. Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás. Pero antes de retirarse, el presidente buscó al mecánico, le dio la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington. Su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía, decía lo que sentía. Pocos días después de regresar a Nueva York, recibí una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una cartita de agradecimiento. No sé cómo tiene tiempo para estas cosas. Siempre hay tiempo para todo. A mí en serio que con todo eso, lo que pasa es que son esas agendas que han promovido tantas cosas. Yo hablaba en estos días con mi papá y yo le decía, papá, ¿cierto que los días van como más rápido? Me dijo, hija, toda la vida ha sido así. Lo que pasa es que ahora como la gente, yo siempre he sentido un mismo tiempo. A mí no me parece que los días pasen rápido, porque él no está en este medio de las ciudades, porque él está en su campo. A mí me dura el día lo mismo hoy que hace, pero hay agendas que se empezaron a promover en que sí, que los días están más rápido, que el polo norte, que el polo sur, que el cambio climático, que yo no sé qué, que un montón de cosas, que está escrito en la Biblia, que los últimos tiempos, que yo no sé cuántas, ¿cierto? Cada quien con sus creencias, pero hablando con mi papá, que ya tiene una edad bastante avanzada, me decía, mi hija, es lo mismo, mi hija. Mi papá toda la vida ha estado en el campo. Lo que pasa es que cuando decidimos dejar el campo para irnos a la ciudad, ¿cierto? Por todo este tema de que en la ciudad está el futuro, entonces nos entramos a ese mundo de la inmediatez, del corre-corre, del ya para allá, de hágalo rápido, de, ¿cierto? Que el ser humano, pues, al ser adaptable, pues va tomando todo eso para sí. Y es Vivi, menester, Vivi, sí, disculpa, y también la gente mantiene metida mucho en las redes sociales y eso se le quita mucho tiempo. Entonces, cuando uno viene a ver, anda, si ya son las 12 del día y no hice nada, ¿sí me entiende? Pero mira que eso que tú dices, cuando uno se va un fin de semana para el campo, para la finca, a descansar, uno dice, ve, qué día tan largo, qué día tan sabroso, ve, todavía no ha llegado tal cosa, ¿entiendes? O sea, uno nota el cambio, pero en realidad la realidad es la misma, sino que dependiendo las agendas, como tú dices, y o al contrario, la falta de agenda. La falta de agenda es puro TikTok y pura red social, la falta de agenda. Entonces, eso también crea que como algo que uno sienta que de verdad se le fue el día y que se acortó el día, pero mentira, eso es lo mismo, el ciclo es igual en todos los tiempos. Me da sí, risa. señora. Da risa, da risa. Hace gracia porque pues son 24 horas al día todo el tiempo, ¿cierto? Por ahí hay unos personas escépticas, a veces me gusta mirar esos temas que dicen que no son en realidad 24 horas, pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que el tiempo es igual para todos y sí, la falta de agenda porque estamos cumpliendo agenda de otros. Por eso hacemos parte de la matriz, de ese sistema manipulado. Todavía estamos en búsqueda de esa libertad que queremos. Pero claro, desde que empiezan a salir estas pantallas, les recomiendo leer el libro 1984 de George Orwell. Es buenísimo y vivimos ahora en una sociedad orwelliana. Un libro que fue escrito en 1945 y era como una proyección a 1984. Por eso se llama 1984. O sea, eh, 40 años atrás, él escribió ese libro, ¿sí? Escribió ese libro proyectándose, imagínense, después de la Primera Guerra Mundial, proyectándose lo que iba a pasar en los años 80. Es una cosa loca y es realmente lo que estamos viviendo ahora. Y es ese mundo de la inmediatez, ve al trabajo, hace eso rápido, corre ya, ya, entre más rápido, ¿cierto? Que pues obviamente tenemos que buscar cómo adaptarnos de la mejor manera y como dice Merle, tener nuestra propia agenda. No hagamos parte de la agenda de alguien más, ¿cierto? De los que crean las leyes para este plano y nos toca adaptarnos porque sí, cumplir leyes injustas y demás. Creemos nuestra propia agenda, ¿cierto? Para que sepamos manejar nuestro tiempo. Nada más bonito que en serio tomar nota de qué es lo que vamos a hacer día tras día, tomar nota,
otro cuaderno que se acaba. Tomar nota de a quién llamé, a quién busqué, hasta con dibujitos incrustados. Nada más bonito que eso. Y empieza uno a organizar el día a día, las horas del día. Y créanme que me cuesta todavía. Y me costaba aún más cuando inicié, porque yo no tomaba apuntes de nada. Pero empecé a escuchar a una persona súper sabia del sur de América, de Chile, y esa persona dice y repite todo el tiempo, lo que no está escrito no existe. Sé que hay muchísimas personas que también adoptan esas frases, pero es real, pasa algo, neurociencia, pasa algo en la mente cuando tomas nota de qué quieres, de qué vas a hacer, de tu agenda, de algo importante, de qué se te quedó del club de lectura, si sea una palabra, una frase, pasa algo maravilloso, es neurociencia. Franklin D. Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el de recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos presentan a un extraño, conversamos con él unos minutos y regularmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos. ¿A quién le ha pasado? Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta. Recordar el nombre de un elector es cualidad de estadística. Olvidarlo equivale a ir al olvido político. Y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y los contactos sociales como en la política. Y sacamos a veces una excusa, no la he escuchado varias veces, incluso yo antes la decía, ¿usted sabe con cuántas personas trato yo al día? ¿Yo qué me voy a acordar de su nombre? Dios mío. Napoleón III, imagínense, Franklin D. Roosevelt con todo lo que tenía que hacer y todas sus vainas, cuando los presidentes realmente hacían sus deberes como debía ser, pues cierto, como era necesario. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía. Su técnica, muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía, lo siento, no oí bien. Después, si el nombre era poco común, preguntaba cómo se escribía. Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones. Eso sí tengo que hacerlo yo. Para recordar el nombre, entonces yo estoy pendiente de, este es fulanito, este es sultanito. Hay una familia enorme por acá cerca. No sé si alguien vio el video de TikTok donde están esas luces tan hermosas. Es una familia muy grande y todas son súper parecidas. Y al principio yo llegaba y, esta es Flor, esta es Marlene, esta es caramba, hasta que me los aprendí. Y no voy muy regularmente, pero sí es muy importante. Porque cuando por algún motivo los mezclaba o la persona como que, no, yo soy fulanita. Ah, bueno, ay, disculpe. Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia, Napoleón se tomaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba a solas, escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel. De esa manera se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. Wow, los buenos modales se hacen de pequeños sacrificios. La importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones. Nos puede servir a todos. Ken Nottingham, un empleado de la General Motors en Indiana, solía almorzar en la cafetería de la compañía. Notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal ceño. Oye, Merle, hacía 2 horas que estaba haciendo emparedados y yo no era sino un emparedado más para ella. Pesó el jamón en una pequeña balanza, agregó una hoja de pechuga y un plato con un puñado de papas fritas. Al día siguiente hice la misma cola, la misma mujer, el mismo mal ceño. La única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal.
Le sonreí y le dije, hola, Eunice. Y después le pedí el emparedado que quería. Pues bien, la mujer se olvidó de la balanza. Puso una pila de fetas de jamón, 3 hojas de lechuga y una montaña de papas fritas que se me caían del plato. Deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre, y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y de nadie más. Miren la diferencia de educarse. Miren la diferencia que se hace entre las personas que se educan y las que no, ¿cierto? Yo creo que muchas cositas, bueno, por eh, mi propia experiencia, son cositas que nunca, ni siquiera en la escuela había escuchado, ni siquiera. Entonces, eso es lo importante. Por eso las personas que deciden hacer la diferencia son un porcentaje muy bajito, porque es una decisión individual, autoeducación. Deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor, desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa. El nombre obrará milagros cuando tratamos con la gente. Regla 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Vamos a ponernos nosotros en la tarea de practicarlo. Llevemos este conocimiento a la práctica, ¿cierto? Vamos a recordar los nombres, vamos a hacer este es el mundo esto es lo que nosotros debemos hacer, esto es lo que nosotros en este mundo del network marketing, de crear estructuras, de hacer redes, debemos de tener en cuenta pequeños detalles, ¿cierto? Que los más pequeños detalles para uno puede ser el más grande detalle para otro, ¿cierto? Tocar almas, tocar vidas. A veces yo escucho y decimos muchas veces, vamos a dejar huellas. ¿Dónde vamos a dejar la huella? A veces queremos hacer historia y figurar y tener un reconocimiento así grande. Vamos a dejar huellas en las almas, a tocar almas. Empecemos por una y vamos creciendo, ¿cierto? Porque a veces queremos, no, es que quiero una red ya para estar cobrando ya todo esto, ya. Tenemos la forma de sostener esa red. ¿Estamos realmente preparados? Iniciemos por uno, ¿cierto? Y vamos avanzando conforme vamos viendo mejores resultados. Fácil manera de convertirse en un buen conversador. Hace poco fui invitado a jugar al bridge en casa de amigos. Yo no juego y había allí una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé con Lowell Thomas antes de que éste se dedicara a la radio telefónica, que he viajado por Europa en muchas ocasiones mientras le ayudaba a preparar las conferencias sobre viajes que por entonces pronunciaba. Oh, señor Carnegie, me dijo esta dama, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarnos en un sofá, me hizo saber que acababa de regresar de un largo viaje por África, efectuado en compañía de su esposo. ¿África? Exclamé. ¡Qué interesante! Siempre he querido ver África, pero salvo una vez que estuve 24 horas en Argel, no lo he conseguido jamás. Dígame, ¿visitaron la región de la Casa Mayor? Sí, qué hermosura. ¿Cómo la envidio? Hábleme de África. 45 minutos habló la dama. Ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto. No quería oírme hablar de viajes. Todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias. Aprendamos a hacer silencio y a escuchar. A veces esta frase que acabo de decir lo he escuchado de alguno de ustedes, pero cuando empezamos a hablar, wow, me doy cuenta de que nos falta muchísimo la escucha y a veces me toca interrumpir. Yo también soy un parlanchín, yo soy un lorito mojado, pero hay que aprender a hacer pausa, permitamos que el otro hable.
una frase y hacemos pausa. Si la otra persona no tiene nada que decir, pues ahí sí nosotros hablamos, ¿cierto? Pero no seamos así. Era una mujer extraordinaria. No, ¿era una mujer extraordinaria? No, hay muchas personas como ella. Por ejemplo, hace poco encontré a un conocido botánico durante una comida dada en casa de un editor de Nueva York. Jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante. Me senté literalmente al borde de la silla y escuché absorto mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos en el desarrollo de formas nuevas de vida vegetal y jardines de interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde papa. Yo tengo en casa un huerto interior y tuvo este hombre la bondad de indicarme cómo debía resolver alguno de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida. Debe de haber habido otros 12 invitados, pero violé todos los cánones de la cortesía e ignoré a todos los demás y hablé horas y horas con el botánico. Llegó medianoche, me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro huésped y tuvo conferencias muy elogiosas para mí. Yo era muy estimulante, yo era esto y aquello, y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. ¿Un conversador inteligente? ¿Yo? ¿Por qué si apenas había insinuado una palabra? No podría haberla pronunciado sin cambiar de tema, porque no sé de botánica más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención, había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor y él lo sabía. Naturalmente estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se puede rendir. Pocos seres humanos, escribió Jack Woodford, en Extraños en el Amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Yo hice más que presentarme como oyente absorto. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente y así era. Le dije que deseaba tener sus conocimientos y así era. Le dije que me gustaría recorrer los campos con él y así era. Le dije que debía verlo de nuevo y así era. Que sea todo genuino, ¿cierto? Y de tal modo le hice pensar que yo era un buen conversador cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles W. Eliot, que fue presidente de Harvard, no hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. Equipo, cuando las personas abren estos espacios de capacitación, de presentación de negocio, he escuchado exclamaciones como, ay, pero es que es lo mismo. Pero es que si me conecto por la noche es lo mismo. Hágalo, hágalo, para que sienta que siente la otra persona cuando no prestas atención. Porque he tenido preguntas que se responden en presentaciones, que se responden en estos espacios de capacitación y me las han hecho en privado. ¿Por qué? Porque no prestamos atención al que está regalando su tiempo, al que está donando su tiempo para instruirse e instruir a otros, ¿cierto? Hay que prestar atención, hombre. Hay que ser más atentos, ¿cierto? Y no salgamos por allá a decir, es que siempre es lo mismo, porque es que lo mismo hacemos todos los días, nos cepillamos lo mismo, todos los días comemos lo mismo, todos los días nos acostamos lo mismo, todos los días conversamos con alguien lo mismo. Todos los días tenemos que hacer repeticiones porque así aprende el ser humano. Y si queremos una vida diferente, pues tenemos que adoptar nuevos conocimientos. Prestemos atención, caramba. No hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. Vivi, disculpa. Es que nosotros estamos haciendo las presentaciones muy básicas, muy, o sea, muy textuales, es, y de pronto la persona dice es lo mismo.
porque estamos creando, estamos mostrando los básicos, estamos mostrando las cosas lo más sencillas posibles para que la persona pueda conectar con el proyecto. Y resulta que la persona que viene nueva a la sala, que está invitada por primera vez, o que ha sido ya inscrita, pero no sabe mucho del material y tiene invitados, no se le puede mostrar las cosas de forma diferente porque entonces se crea un caos mental. O sea, uno tiene que ser lo más sencillo posible para poder transmitir los conocimientos. Entonces, en el caso que estabas hablando ahorita de cuando hacemos presentaciones, cuando estamos en una reunión de negocio, cuando conectamos con las personas, escuchar a las personas, saber cuáles son sus conflictos, cuáles son sus deseos, sus logros, sus sueños. Es muy importante para uno poder saber conectar con ellas, o sea, saber de verdad qué quiere la persona y poder ingresar por esa parte porque no, uno tiene muchos sueños, uno tiene muchas cosas en su mente que quiere lograr, pero no son las mismas que el otro ser humano. Entonces tú tienes que saber qué desea la otra persona y escuchar es una parte muy importante en ese proceso. Entonces, cuando una persona me dice a mí, ah, no, pero es que no me voy a conectar a esa reunión de la noche porque es lo mismo. Yo le dije, pero es que haciendo los básicos, escuchando los mismos, es como uno aprende a hacer las cosas. Por eso dice el viejo, pero muy buen refrán que la repetición hace el maestro, ¿cierto? La práctica hace al maestro. Entonces, los básicos son importantes para avanzar en este proyecto y en todo en la vida, en todo el que aprende a caminar, el que aprende a escribir, el que aprende matemáticas, el que aprende todos los lineamientos de la vida se aprenden con los básicos y con repeticiones seguidas, ¿cierto? Sí, eso es. Así Listo. es. Merle, muchísimas gracias. Son los básicos, equipo, y es muy importante que ingresemos a esas presentaciones porque el que está presentando hace preguntas y el invitado va a ver que hay personas que responden, ¿cierto? Es importante dar ese apoyo y aunque lo veamos como la repetición de la repetidera, el nuevo, pues no lo ve como la repetición de la repetidera. El Perdona. nuevo lo está viendo el nuevo lo está viendo desde otro punto de vista que ya nosotros hemos avanzado, ¿cierto? El nuevo está viendo un sistema diferente, por eso es un sistema, por eso no se puede cambiar, porque así como lo dice Merle, entre más sencillo sea, más fácil de que el otro comprenda. Y así yo sepa de lo que van a hablar, pues es mejor asistir, a menos de que sea fuerza mayor, ¿cierto? A menos de que tengamos pues un compromiso, una presentación de tú a tú, persona a persona, ¿cierto? A menos de que estemos haciendo algo de verdadera relevancia que no podamos ingresar. Pero normalmente a las 8 de la noche podemos escuchar. Yo sé que sí. Bueno, hay excepciones, ¿cierto? No hablo como para, en general para todos, sino que yo sé que la mayoría podemos hacerlo. De hecho, cuando uno ingresa y envía el sala abierta, hay 20, 25 personas conectadas. Entonces uno sabe que allí hay quienes pueden ingresar y que si definitivamente no lo hacen, pues es porque ven la repetición de la repetidera. Hay unos que se creen salchichonzote cervecero, como dice Bobadilla, se creen ya producto terminado y creen que esos espacios pues no son, no los nutren o ya no les aporta algo. Qué bonito fuera que entendiéramos que esos espacios están hechos para que mecanicemos eso, como ya mecanizamos el cepillarnos. Nadie nos tiene que decir, vaya, cepíllese, ¿cierto? Entonces, bueno, es muy importante porque es un básico del negocio y si nosotros entendemos desde el básico lo que viene, va a ser mucho más sencillo adaptar. Muchísimas gracias, Merle, eso es supremamente relevante. El mismo Elliot, a ver, el mismo Eliot era un maestro en el arte de escuchar. Henry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembros de la Facultad de Harvard,
Recordaba, la escucha del doctor Elliot no era mero silencio, sino una forma de actividad sentado muy erguido y con las manos unidas en el regazo, sin hacer otro movimiento que el de los pulgares girando uno alrededor del otro más rápido o más lento. Claro, es que, y lo que les decía ahora, el cerebro, la parte prefrontal, requiere de 23 minutos para concentración. Entonces, si nosotros vamos a tener una conversación y la conversación dura 20, 30 minutos, no sé si han notado, pues para uno concentrarse o que las manos estén en movimiento, ¿cierto? Para que no se sienta como esa ansiedad, como, en fin, ¿cierto? Estamos prestando toda la atención a la persona. Eso sucede también cuando vamos a meditar, fijar de pronto la mirada en un solo punto. A veces la gente cree que meditar es empezar a hacer y hacer mucho silencio y vaciar la mente. Es un imposible vaciar la mente, pero sí se puede fijar la atención en algo, ¿cierto? Si no podemos crear la imagen en la mente, fijar la mirada en algo bonito, ¿cierto? Y eso es meditar en una rosa, en el atardecer, no sé, en algo bonito, ¿cierto? Bien. Enfrentaba a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto como con los oídos. Escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir mientras lo decía. Pero a veces estamos es como a la expectativa de qué mención va a hacer la otra persona para, ¿cierto? Y entonces, eso es lo importante de hacer pausas cuando estemos conversando, ¿cierto? Cuando estemos conversando, es lo importante de hacer pausas, de escuchar, ¿cierto? Doy una frase, espero, pero a veces, y nos fuimos y 40 minutos y enseguida, ¿qué vas a decir? Hombre, hagamos pausas en las conversaciones para que el otro tenga la capacidad de alternar. Y si ya no quiere hablar, pues, ¿cierto? Pero aprendamos a escuchar. Es muy importante. Mi papá nos decía, tenemos dos oídos, una boca. Eso no es de gratis. Los dos oídos es para que escuchemos el doble de lo que hablamos, ¿cierto? Escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir mientras lo decía. Al final de una entrevista con él, la persona que había hablado sentía que sus palabras habían llegado a su destino. Evidente, ¿verdad? No hay necesidad de estudiar 4 años en Harvard para descubrirlo. Sin embargo, usted y yo conocemos comerciantes que alquilan costosos locales, que compran sus mercaderías económicamente, que adornan sus vidrieras con sapiencia, que gastan mucho dinero en publicidad y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes. Personal que interrumpe a los clientes, los contradice, los irrita y los echa casi de la tienda. Tenemos muchos, a veces ese reptiliano ahí, mejor dicho, a la espera de que alguien diga, para nosotros decirle, cierto. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder un viejo cliente que hacía compras por varios miles de dólares anuales en la tienda por culpa de un empleado que no escuchaba. La señora Henrietta Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un abrigo en una liquidación. Cuando llegó el abrigo a su casa, notó que el forro tenía un desgarrón, volvió al día siguiente y le pidió a la empleada de ventas que le cambiaran la prenda. La empleada se negó incluso a escuchar su queja. Usted lo compró en una liquidación, dijo. Señaló el cartel en la pared. Lea eso, exclamó. No hay devoluciones. Si lo compró, tendrá que llevárselo como está. Cosa usted mismo el forro. Pero es una mercadería fallada, se quejó la señora Douglas. No importa, la interrumpió la empleada. Si no hay devoluciones, no hay devoluciones. ¿A quién le ha pasado? La señora Douglas estaba a punto de marcharse indignada cuando no, jurando no volver nunca más a esa tienda, cuando se le acercó la gerente de la sección, que la conocía por muchos años de comprar allí. La señora Douglas le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y le dijo después, las compras hechas en liquidaciones son sin devolución, porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería al terminar la temporada, pero esa política no puede aplicarse a la mercadería fallada. Le repararemos o reemplazaremos el forro, o si usted prefiere, le devolveremos el dinero. ¿Qué diferencia de tratamiento? Si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la clienta, la tienda habría perdido para siempre a una compradora fiel. Escuchar es tan importante en la vida cotidiana
de uno como en el mundo de los negocios. Millie Espósito de Croton-on-Hudson, Nueva York, se había propuesto escuchar cuidadosamente cuando alguno de sus hijos quisiera hablarle. Una noche estaba sentada en la cocina con su hijo Robert y después de una breve exposición de algo que tenía en mente, Robert dijo, Mamá, yo sé que tú me quieres mucho. La señora Espósito, conmovida, dijo, por supuesto que te quiero mucho. ¿Acaso lo dudabas? No, respondió Robert, pero sé que realmente me quieres porque cada vez que quiero hablarte sobre cualquier cosa, tú dejas de hacer cualquier cosa que estés haciendo y me escuchas. Qué lindo. El protestador crónico, aún el crítico más violento, se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde silencio en tanto el iracundo protestador se dilate como una cobra y suelta el veneno de su sistema. Un ejemplo, la compañía telefónica de Nueva York descubrió hace pocos años que tenía que vérselas con un cliente furioso y amigo de maldecir las telefonistas. Y como las maldecía, insultaba, amenazaba hacer pedazos el teléfono, se negaba a pagar ciertas cuentas que decía eran falsas. Escribía cartas a los diarios, formuló quejas numerosas, a la Comisión de Servicios Públicos e inició varios juicios contra la compañía. Equipo, no sé si Felipe ya está en sala, no lo he visto. Vamos a terminar estos parrafitos y si Felipe no llega, pues hablamos un poquito de el llamado a la acción. No sé si de pronto Andrea, que ya está por acá, nos quiera decir algo. Y terminamos. Voy a leer este párrafo y, bueno, hablamos un poquito del llamado a la acción. Por fin, uno de los más hábiles francotiradores de la empresa fue enviado a entrevistar al cliente. El francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara en la expresión de sus quejas. El empleado escuchó y dijo sí, y demostró su simpatía. Siguió gritando y yo escuchando durante casi 3 horas. ¡Oh! Relataba el francotirador ante nuestra clase. Volví a verlo y seguí escuchando. Lo entrevisté 4 veces y antes de terminar la cuarta visita me había convertido en socio de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y por cuanto he podido saber, soy el único fuera del señor X. Yo lo escuché y le di la razón en cada uno de los puntos que suscitó en esas conversaciones. Hasta entonces ningún empleado telefónico lo había entrevistado de esa forma y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera, pero la cuarta entrevista dejé completamente resuelto el caso. Cobré todas las cuentas y por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica lo convencí de que retirara sus quejas ante la comisión. Es indudable que el señor X se consideraba el iniciador de una santa cruzada en defensa de los derechos del público contra la explotación inocua. Pero en realidad lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose, llamando la atención. ¿A quién le pasa? Pero tan pronto como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes se desvanecieron del todo. Espectacular, nos quedamos en la página 102, vamos avanzando bastante. Equipo, estos espacios son muy buenos, yo sé que son muchas historias y que la mayoría son relacionadas pues con los Estados Unidos, pero la idea es que nos quedemos con el mensaje central, ¿cierto? Aún no veo a Felipe en sala, no sé si Andrea me ayuda escribiéndole para saber si hoy hay llamado a la acción con él o si nosotros mismos en autonomía pues nos vamos a hacer las llamadas que debemos hacer. Si Ya Andrea quiere mismo. hacer alguna, gracias. O si tú nos quieres hacer una intervención, Andrea, maravilloso. Bueno, mientras Andrea le pregunta a Felipe, pues equipo, muy orgullosa de ustedes, que permanezcan en sala. Créanme que ese diálogo que es todos los días conmigo misma me ayuda a entender, me ayuda a aprender y yo sé que alguna cosita que se les quede, algún mensaje positivo va a crear o va eh, a poner una semillita en ustedes que si la abonan de la manera correcta,
haciendo lo que siempre he venido promoviendo estos clubes de lectura. Analicemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo, ¿cierto? Si de acuerdo a sus creencias, si de acuerdo a su cultura, esto les aporta algo maravilloso, reténganlo, úsenlo, practíquenlo, ¿sí? No dejemos que ese conocimiento se quede ahí vago, vacío, sin más. Y pues de verdad que ustedes son la razón de ser de estos clubes de lectura, donde hay dos o tres, dice por ahí la frase bíblica, y pues son más que suficientes para sentirse uno motivado y avanzar. Porque pues no faltan las situaciones, todos tenemos situaciones diferentes todos los días y sé que muchos queriendo no pueden ingresar. Entonces, pues ustedes que siempre están ahí, súper juiciosos, súper atentos, de verdad que un abrazo fuerte, con todo el cariño y muy, muy agradecida con ustedes. Tomemos en cuenta que ser inteligente no es saberlo todo, sino saber usar lo que se tiene para resolver conflictos, problemas, para tomar buenas decisiones, ¿cierto? Y que ser sabio es ser feliz con lo que se tiene, con lo que se es, que la inteligencia la podemos tomar, está ahí puesta para todos, todos nacemos inteligentes, de acuerdo al entorno, pues se van perdiendo las prácticas o se va alejando ese niñito explorador, científico, que antes pues tenía todo ese impulso, pero la sabiduría sí la entrenamos, no venimos con ella, pero sí la entrenamos, la inteligencia la practicamos, la sabiduría la entrenamos. Recordemos que un 1% todos los días siendo mejor nos hace un 37% mejores al año. Eso es matemática y eso es neurociencia. No lo dice Viviana, está la información ahí. Para el que quiera buscarla, pregúntele a ChatGPT, yo pregúntele a la inteligencia artificial y van a ver que no es palabrería, ¿cierto? Bueno, si realmente valoramos lo que tenemos y lo que somos, vamos a tener mucho más de lo que nosotros creemos que merecemos. Muchísimas gracias nuevamente. Adelante, André. Gracias, Vivi, muchas gracias. Bueno, chicos, pues buenos días para todos, buenos días para ti, Vivi, madrugadora. Este, a ver, Felipe no contestó, no, ni Andrés, sí, supongo que han de estar en algún asunto, pero digamos que más que llamada a la acción, chicos, es una invitación con algo que estuvimos trabajando en el super sábado antepasado. Y es importante que todos lo tengamos claro porque yo creo que más que hacer lo que hay que hacer, tenemos que tener claro cómo lo estamos haciendo y desde qué enfoque lo estamos haciendo, ¿sí? Y si efectivamente sí estamos haciendo lo que hay que hacer. Yo, por ejemplo, a muchos de los que hay acá, por no decir a todos, Mirley, a Irene, a Edwin, a Jonathan, a Merle, a Silvia. Eh, Tengo agregados a la gran mayoría acá y creo que algunos publican, hacen lo que tienen que hacer. No sé si los demás aún tenemos temor de hacerlo, si no publicamos porque nos da miedo que nos pregunten y no sabemos qué responder. Pero muchachos, sí es bueno tener claro por qué estamos haciendo el negocio, por emoción o por profesión, porque evidentemente cuando nos muestran esta oportunidad para ganar mucho dinero, pues claro que muchos lo vemos desde el punto de la emoción, ¿cierto? Claro, voy a tener dinero para viajar, voy a darle esto a mi mamá, me voy a comprar un carro, y eso es emocional y eso está bien, no es que esté mal. Lo que pasa es que muchas veces el éxito del negocio depende de seguir emocionado o crecer profesionalmente para que esa emoción no nos trunque el camino. ¿Y a qué va esto? A que muchas veces no tenemos ganas de hacerlo. Muchas veces estamos desanimados porque llevamos 2 días haciéndolo y dándole y publicando y prospectando y invitando, contactando y no tenemos el resultado y la gente nos dice, no, muchas gracias o mira, muy interesante, pero no tengo el dinero o es que esto o es que aquello o es que lo otro. Sí, las excusitis que ya conocemos. Y ayer veía un video muy interesante que me compartió Viviana y es que muchas veces
el resultado no se da, no es porque el otro no compre o porque el otro no entre o porque el otro no quiera, es porque no creemos en nosotros mismos, ¿sí? Y las personas que nos dicen no, quiero que graben esto, las personas que nos dicen no, no es porque no tengan dinero, no es porque no tengan tiempo, no es porque no vean atractiva la oportunidad, es porque no creen en ellos y no creen en que puedan desarrollar esa oportunidad. Entonces, cuando entendemos eso, muchachos, entendemos que podemos seguir buscando las personas correctas, que por más no que recibamos, a nosotros no nos importa, porque no hacemos esto por emoción. Porque si lo hacemos por emoción, muy seguramente entre 5, 10, 15 no, pues nuestra energía va a bajar y ¿qué creen que va a pasar? No lo voy a decir yo, respóndanlo ustedes si están poniendo atención en ese chat. ¿Qué creen que pasa con una persona que trabaja desde la emoción y que solo recibe no durante 3 días seguidos, por ejemplo? Ahora, ¿cómo está invitando? ¿Cómo está mostrando? ¿Cómo está prospectando? Que es otro tema también muy importante. Porque es que si yo a la persona le estoy dando de lleno todo, no le estoy picando la curiosidad, claro, y se raja, por supuesto que sí. Si yo no le estoy picando la curiosidad al otro, si yo no le estoy sembrando la necesidad, pues entonces también, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sí? Entonces hay que mirar que el sistema está, que todas las herramientas están, pero también hay que saber usar esas herramientas, ¿sí? Porque de nada sirve que tengamos la inteligencia artificial que tenemos para el negocio si no la estamos utilizando. Yo ya la utilizo para absolutamente todo. Miren, yo no me desgasto cuando alguien me dice, no, es que no tengo tiempo, pues esto y esto y esto. Ay, oye, voy al asistente y le digo, ¿qué le puedo decir a una persona que me está diciendo esto? Y saben que es tan magistral la respuesta que nos da el asistente de negocio que tú dices, ay caramba, con esa respuesta, pues yo cambio lo que dije y quiero saber entonces de qué se trata, ¿sí? O quiero al menos intentarlo. Porque el asistente está entrenado para eso, está entrenado para entrar a nuestra emoción, tocarla, mover las fibras y decirnos, hey, ¿qué pasa? Mira, es que está bien que puedes no tener tiempo, pero eso es una simple excusa porque tú sacas tiempo para bailar, sacas tiempo para esto, para aquello, para ver Netflix, para todo sacamos tiempo, ¿verdad? Y no creo que una persona esté ocupada al menos más de las 8 horas en su trabajo, son 8 horas laborales y posterior a, pues, ¿qué está haciendo? Entonces el tiempo sí, sí está. El tema es la meta que tengo o esa finalidad, ese sueño que yo tengo es tan grande como para yo dedicarle mi tiempo, porque el tiempo es uno de los activos, por no decir el más valioso que tenemos. Entonces, claro, perdemos tiempo en muchas cosas y el tiempo es dinero. El tiempo es oro, por ahí lo dicen y es un adagio popular, pero el tiempo sí es oro. Y déjenme mostrarle voy a mostrarles esta imagen. Vivi, porfa, me dejas Coanfi para poder mostrarles algo básico para que nos vamos a accionar. Quiero que se queden con esto el día de hoy porque es fundamental que ustedes definan y ya lo hemos abordado durante todos estos días, ya lo hemos hecho y creo que es imprescindible, es necesario que ustedes definan si de verdad ustedes quieren hacer esto por emoción o de verdad lo van a hacer por profesión, porque si lo van a hacer de manera profesional, entonces hay que hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Yo ayer les contaba una anécdota y es que yo estoy haciendo esto de manera, digamos, estratégica un mes con personas de otras redes, ¿sí? Y lo voy a hacer un mes, sea que tenga el resultado, sea que no lo tenga, pero lo voy a hacer un mes. Y arranqué el 1 de diciembre. Así que lo voy a hacer hasta el 31 de diciembre. Y sea porque tenga el resultado, sea porque no lo tenga, que yo sé que sí lo voy a tener, pues lo seguiré haciendo. Porque a veces hacemos algún día y como no nos dio resultado ese día, entonces no, es que no funcionó, voy a hacer otra cosa. No, chicos, recuerden que las estrategias hay que ensayarlas al menos 15 días para saber si funcionan o no. Y por eso traigo a colación esta imagen que ya trabajé hace días
Y es la diferencia entre un emprendedor emocional y un emprendedor profesional. Y sí es importante que ustedes sepan ubicarse y que sepan diferenciar qué es lo que nos dista de ser emocionales a ser profesionales. Primero, ¿qué hace un emprendedor emocional? Trabaja solo cuando siente ganas. Así que nos levantamos y hoy decimos, bueno, no, hoy no voy a hacer nada en el negocio. Y recuerden algo importante, la disciplina, ya lo decían por acá en el chat, la disciplina es la que nos va a llevar al éxito. Entonces, chicos, independientemente de que tengamos o no tengamos ganas, hay que hacerlo todos los días como sistema, ¿sí? Ustedes imaginan que el corazón diga, ah, no, yo no quiero trabajar hoy y se pare, pues muy seguramente pues vamos a tener un paro cardíaco y ya, chao, ¿sí? Es así de simple. ¿O se imaginan que, a ver, nuestro sistema circulatorio diga, no, yo hoy no voy a circular, yo hoy no quiero hacer nada? ¿Qué va a pasar con nuestros demás órganos? Pues seguramente nos va a dar una trombosis, qué sé yo. O que nuestro sistema respiratorio diga, no, es que hoy no voy a respirar, que trabajen los demás. No funciona así. El cuerpo humano es todo un sistema, ¿sí? Y necesita de todos los días para poder mantenernos vivos. Y es lo mismo en este negocio, no es diferente. Nuestros negocios necesitan de todos los días para mantenerse a flote. Una acción, por pequeña que parezca, va a marcar la diferencia. Publiquemos estados, publiquemos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Si no tenemos esas redes, chicos, vamos a utilizar entonces nuestro WhatsApp, vamos a escribirle a nuestros contactos y utilicemos la inteligencia para saber cómo invito. Ay, es que es mi mejor amigo de infancia, pero no nos dejamos de hablar por esto. ¿Cómo le vuelvo a hablar? O bueno, es que resulta que hace tiempo no tengo contacto con él, pero sí nos conocemos. ¿Cómo voy a romper el hielo allí? Hagamos lo que hay que hacer. Entonces, el emprendedor emocional, solo cuando tiene ganas, se motiva un día y se rinde al siguiente. Y esa motivación puede ser porque alguien nos dijo sí, ay sí, yo voy a entrar y resulta que le escribimos y no nos contesta, ya nos deja en visto, entonces, ay no, es que mejor no, yo no sé cómo hacerlo. Busca resultados rápidos y ojo, acá es súper importante tener esto claro, muchachos, porque cuando buscamos resultados rápidos, muy seguramente si los tenemos y no continúa y no se sostiene, nos vamos a desmotivar. ¿Sí? A veces hay que sentar bien las bases. Vamos al ejemplo con una casa, una estructura, ¿sí? Si vamos a hacer esa estructura en una semana, ¿qué creen que pasa con esa casa? Yo creo que nos va a pasar la de los hermanos Reyes en Pasión de Gavilanes. En la juventud vi esa novela y me divertía mucho. Pero va a pasar lo que pasó con esas casas que le estaban construyendo a las Elizondo, se derrumbó. ¿Por qué? Porque primero no sabían nada y segundo no construyeron unas bases sólidas. Así que efectivamente hay un proceso para todo, no nos podemos quedar viviendo el proceso, y eso es cierto, pero sí hay que construir unas bases sólidas. Así que la gente que ingresa y a los 2 meses ya quiere ser millonario, pues a ver, vamos a aterrizar un poco porque esto es de construir, ¿sí? Necesitamos darnos espacio. El network marketing es una carrera que se construye sólidamente, pero accionando, ¿sí? No viviendo el proceso, entonces que es que sí, que estoy aprendiendo, claro, es importante, por supuesto, nos estamos educando también, muy importante. Pero chicos, a la vez que vamos haciendo eso, accionemos, Vivi nos lo recalca a diario. Vamos a la acción, porque el conocimiento sin acción no es nada. Así que vamos a buscar resultados, pero tratemos de que sean sólidos. Se deja afectar por rechazos o por críticas. Y también nos contaba hoy una experiencia con una chica que estaba muy emocionada, que quería hacer de todo, que se quería comer el mundo. Invitó a alguien que de una manera muy negativa le habló de lo que estaba haciendo y pues la persona se dejó afectar por eso, por el rechazo, por la crítica. Fortalezcamos nuestra mente y tengamos claro que esta industria sí nos va a permitir libertad financiera. Hay personas que no lo ven, no lo entienden porque están adoctrinados en un sistema económico, político, social que ha, digamos, tergiversado el ser de esta industria, ¿bien? Usa excusas como no tengo tiempo, estoy cansado, no conozco gente.
Y ya sabemos que esas excusas son simplemente limitantes del ser, son limitantes del no creer en sí mismos, en nosotros mismos. Así que, pues el tiempo, siempre va a haber tiempo. Estar cansado, pues claro, podemos estar cansados. Respiremos un segundo. Es que nadie está diciendo que no puedes ver una peli. Nadie está diciendo que no puedas hacer algo diferente, ¿sí? Pero que sea conscientemente que lo estás haciendo y no porque simplemente no quieres hacer el negocio, porque tienes algún bajón o lo demás. Y pues no esperemos a que nuestro líder nos empuje, porque es que muchas veces estamos acostumbrados a andar así como arriados, ¿sí? Como que hágale pues, hágale pues, hágale pues, hágale pues. Tu líder no te tiene que decir que publiques, tu líder no te tiene que decir que invites a tus amigos, que invites a las personas que tienes en redes o que hagas esto, que hagas aquello. Porque finalmente quien decidió darse la oportunidad y quien tiene el sueño eres tú. Así que si tú quieres un carro, no tienes que esperar a que tu líder te diga, bueno, te diga, invite a esos amigos para que puedas tener tu carro. No es que tú la tienes clara. Y si tú la tienes clara, entonces utilice las herramientas y vaya y accione. Ah, no conozco gente, pues entonces venga, vamos a pautar. Ah, es que no sé pautar. Ahí sí, vamos a apalancarnos. Busquemos a Viviana, busquemos a Jonathan, busquemos a Steven, busquemos a Leighton, busquemos a Felipe Ospina, busquemos a Andrea, busquemos a nuestro patrocinador. Que lo más seguro es que si el patrocinador no sabe, sí conoce a alguien que sepa, que nos ayude a pautar. ¿Y qué es pautar? Es ir a una red social, publicar una imagen en la que la persona llegue directamente buscando algo que tú le estás ofreciendo, ¿sí? Son 5.000 pesos, 8.000 pesos, pero gente interesada va a ver tu anuncio y va a llegar directamente. Así que esa excusa de no conozco gente, pues se puede borrar rápidamente porque, a ver, yo creo que todos los contactos que tú tienes en Facebook no los conoces y los has agregado. ¿Por qué? Por cualquier circunstancia. Pero puedes empezar por ahí, a conocer esas personas que tienes. Un hola, ¿cómo estás? Hoy puede ser en un mes un ven, te invito a conocer este negocio que es poderoso y te quiero incluir. Así que empecemos. Por eso esto no se basa en resultados rápidos. Porque mínimo si yo no conozco a alguien y de entrada ya le estoy diciendo, ve, es que te voy a incluir en esto, la persona muy seguramente va a tener desconfianza y este negocio es de confianza, así que también hay que saber cómo lo hacemos. Si es alguien que ya está en la industria, pues muy seguramente dice, oh, claro, te voy a escuchar. Pero si es alguien que no conoce absolutamente nada, con tantas cosas que vemos hoy en día, pues se va a timbrar. Entonces es importante que rompas el hielo, que mínimamente le cuentes quién eres tú, que le preguntes quién es él, qué hace, a qué se dedica, ¿sí? Cosas tan básicas como esas ya van a romper un poquito ese temor cuando tú le hagas la invitación. Ahora, entonces, ¿qué hace un emprendedor profesional? Trabaja con agenda. Chicos, yo no creía y sí es muy importante llevar esa agenda, porque la agenda te permite hacer seguimiento, saber por qué te dijo no, saber cuál fue el error, a quién le tienes que hacer seguimiento, cuáles son las tareas que tienes semanales o quincenales, en fin. Lo ideal es que la revises a diario y sepas, bueno, yo le escribí a esta persona, vamos a ver, porque que no me ha contestado, si vio el video, no lo vio, o solamente estamos en el hola, ¿cómo estás? Estoy haciendo el nuevo contacto, ¿sí? Trabaje con agenda, no con emoción. Tenga metas claras y un plan de acción. Entonces, establezca metas que sean realizables, metas que usted pueda cumplir. Entonces, usted llega y dice, hoy no, es que yo me voy a montar a diamante. Chicos, aterricemos un poquito esas metas, ¿sí? Vamos poco a poco, pero a paso seguro, ¿sí? Seguros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Pues antes de llegar a diamante, obviamente yo sé que tengo que ser platino, que tengo que ser oro, que tengo que ser plata, que tengo que ser bronce, que tengo que ser 3K, 2K, 1K ejecutivo, ¿sí? Entonces, establezcamos metas claras, ¿sí? Para poder realizarlas y no tener esos bajones emocionales que nos van de pronto a desestabilizar, ¿sí? Entonces, un plan de acción. Yo me establecí esa meta que les conté. Voy a trabajar solo con gente de otras redes por un mes completo, ¿sí? Y lo voy a hacer. Y tengo el plan de acción, que me levanto, les escribo, los ubico, voy a la red que quiero prospectar. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo. Entiende que crecer toma tiempo y es verdad. Así que a la vez que vamos aprendiendo, vamos ejecutando. No te detengas por un no.
Vamos a encontrar miles, sí, vamos a encontrar muchísimos obstáculos, claro que sí, pero también vamos a encontrar sí, porque hay gente que como tú está buscando una oportunidad diferente. Responsabilízate de tus resultados, ¿sí? Porque incluso en estos días hablaba con Felipe y le decía, no, es que, no, Sobri, pero es que mira, tú al menos, pues tu esposo, y yo, no, es que yo no me voy a excusar en eso, o sea, el resultado es mi responsabilidad, no es porque mi esposo me dé todo, no es porque viva cómodamente, no es porque no necesite para pagar el arriendo, para pagar los servicios, es porque de verdad no estoy accionando lo suficiente para alcanzar el resultado que quiero, ¿sí? Entonces hay que responsabilizarnos, no es el líder, no es el sistema, no es Titanium Group, eres tú, soy yo y somos los asociados. ¿Por qué? Porque a ti cuando ingresaste te invitaron a una oportunidad y te dijeron comprométate a lo mínimo, comprométase con usted mismo, comprométase a hacer lo que hay que hacer. Y le fueron claros porque le dijeron, consuma un producto e invite a 4 personas. Entonces ya lo hiciste, realmente lo hiciste, porque es que eso es algo muy básico. Entonces después vamos a decir, no, es que vea, esa persona me invitó y entonces ahí no se gana plata. Pero a ver, usted tenía claras las reglas, usted tenía claro lo que tenía que hacer cuando ingresó, porque es que si usted ingresó a un negocio y cree que por ingresar a consumir un producto ya usted se hizo millonario, creo que no entendió el sistema y creo que no entendió para lo que estamos aquí, que es para construir una red de consumo organizado inteligente, ¿sí? En el que por todos comprar vamos a ganar altas comisiones. Entonces, si usted tiene claro eso y tiene claro que aquí hay que trabajar, pues bien, vamos a hacerlo, porque ya lo hemos dicho mucho, yo creo que esto es una frase trillada, pero afuera también hay que trabajar y no trabajamos por los cheques que podemos generar aquí. ¿Qué pasa? Que en un trabajo muy seguramente vamos a tener la presión del jefe encima, hágale pues, hágale pues, hágale pues, ya hizo esto, ya mandó las actas, ya respondió el correo, ya ya, todo, ordenándonos, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, claro, aquí decimos, no, es que yo soy mi jefe y yo decido, ¿sí? Pero es que tienes sueños, ¿sí? Y quieres alcanzar algo y quieres lograr una meta. Entonces, si quieres alcanzar esa meta, no te quedes esperando a que vea que ya. No, es que sí, ya lo hice, no lo hice, sí lo hice, no lo hice, voy a hacerlo, tengo que hacerlo, ¿sí? Porque es tu responsabilidad, no es la del líder. Así que si tú no estás teniendo resultados, es porque muy seguramente no te has insertado al sistema y no estás usando las herramientas y peor aún, no eres enseñable y no te estás dejando enseñar lo que se necesita básicamente para desarrollar el negocio. Porque pasa que muchas veces, como ya lo dijo ahorita Vivi, nos creemos salchichón cervecero de los mejores, entonces nos creemos producto terminado y pasa que como yo cuando inicié en esta red, entonces yo sé todo, no me digan, yo lo voy a hacer a mi manera. Y no, chicos, hay sistema, por eso hay sistema. No es que el sistema respiratorio diga, no, yo voy a respirar de esta manera. Sí, voy a respirar de pajuera. No, eso no funciona así, chicos. Hay un sistema por una razón y es porque todos haciendo lo mismo vamos a tener el resultado, ¿sí? Todos consumiendo un producto y trayendo a 4, ¿qué creen que va a pasar en 5 semanas? Un cheque de más de $2,720, ¿verdad? Entonces, por eso hay sistema, ¿sí? Siempre lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Tengo un negocio para que ganemos dinero. Dame 10 minutos y te cuento de qué se trata, ¿sí? Es el sistema y funciona por esa razón, porque todos lo hacemos de la misma manera. Aprende, practica y corrige. Aprende, practica y corrige. Si algo no te funcionó es por alguna razón. Entonces, si tú no te insertas en el sistema, no vas a corregir esos errores que muy seguramente estás cometiendo a diario y que por no darle la razón al sistema los vas a seguir cometiendo. Entonces, aprender a escuchar sí es muy importante y ya lo estamos leyendo acá en este libro maravilloso que a mí de hecho me encanta. Porque efectivamente cuando escuchamos, aprendemos qué es lo que nos falta y corregimos el error
para avanzar. Invierte en formación constante, así que si tienes un negocio que te brinda educación, pues hazlo, porque eso es lo que te va a convertir en un profesional. Si actúas como amateur, te pagan como amateur. Si actúas como profesional, te pagan como profesional. Así que revisen qué es lo que están haciendo, chicos, revisen qué es lo que estamos, revisemos, porque claro, seguramente yo también tengo cosas que mejorar, seguramente también tengo cosas por pulir, cosas por cambiar, pero está en, ¿quiero ser profesional o voy a seguir siendo emocional? Ya ustedes definen y pues chicos, esto era lo que quería traer para ustedes hoy. Muchas gracias a los que se quedaron. Recordemos que un no es una razón para desmotivarnos. Así que efectivamente, como dice por acá Irene, hay que accionar porque eso vence el miedo y el apoyo constante ayuda a que avancemos. Aquí tenemos apoyo, aquí tenemos sistema, tenemos equipo, entonces aprovechemos todas esas herramientas. ¿Listo? Yo creo que no sé, Vivi, si nos quieres decir algo más, no sé si alguno quiera aportar algo más. Pero pues yo creo que es todo por hoy. Ya nos veremos en la presentación de esta noche, chicos. Y pues fue un placer estar acá en sala, estar con todos ustedes. Vivi, muchísimas gracias por el espacio, gracias por siempre ser tan constante, por enseñarnos tanto y nos vemos chicos en la noche, nos vemos mañana en el Club de Lectura. Un abracito, que tengan feliz día, chao, chao.